¿Quién es Noni Angulo? Una niña de Málaga con muchas ganas de aprender. Pienso que la medicina es una carrera muy completa, te permite cambiar, como yo le digo, de carril, te permite cambiar de carril, coger una salida, incluso que no te guste, volver y seguir hacia adelante dentro de un gran tronco que es la medicina, pero luego puedes hacer cosas muy variadas. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo la investigación contra el cáncer? Para mí, la investigación del cáncer hoy en día creo que está en un momento agridulce, porque hay una eclosión tan grande de posibilidades que las necesidades de dinero en investigación son tremendas. Y por eso digo agri, porque a lo mejor se necesita mucho dinero y hay veces que no se tiene todo el que se quiere. Es normal. Tú tienes que ser un 4.0 como médico y probablemente cosas que no se están haciendo hoy en la preparación de la medicina, que es preparar al médico para hablar con un paciente. Tú estudias medicina y nadie te prepara para eso. Bienvenidos familia un día más a la Sapereaude. Hoy en el episodio número 11, el cuarto de la segunda temporada, tenemos el placer de invitar a Noni Angulo, médico de profesión malagueña de nacimiento y que se dedica actualmente a la biotecnología. Bienvenida, Noni. Encantado de tenerte aquí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Es un placer poder tenerte en nuestra casa. Y bueno, la primera pregunta que siempre le hacemos a nuestros entrevistados es ¿quién es Noni Angulo? Bueno, yo siempre me defino como una niña de Málaga, porque al final, como soy muy curiosa, sigo siendo una niña que cumple muchos años, que estudió medicina, que se vino aquí a Madrid, que hizo la especialidad y que fruto de su curiosidad, pues hoy en día ha cambiado de profesión, está haciendo cosas interesantes dentro de lo que es la medicina de precisión y la oncología. Y bueno, pues eso, me defino como una niña de Málaga con muchas ganas de aprender. Muy bien. Muy bien, ¿y por qué decides en un principio, yo sé, estás en tu vida adolescente y decides, me imagino que ya desde muy pequeñita querías dedicarte a la medicina o no, dedicarte a la medicina y después, ¿por qué a la oncología específicamente? Bueno, pues esto yo muchas veces lo cuento como una especie de cuento, pero de esto fui consciente hace unos pocos de años. Y cuando yo era pequeña, que tendría unos 9 o 10 años, me preguntaron por lo de siempre, te preguntaban en el colegio, ¿tú qué quieres ser? Y yo dije, pues yo quiero ser modista, yo quiero tener un comercio, yo quiero ser astronauta y yo quiero ser médico. Y entonces todo el mundo se empezó a reír. Entonces un día, ahora últimamente, durante la pandemia, me di cuenta, digo, anda, pero si es que yo lo he hecho todo. ¿Por qué? Pues porque soy médico, indudablemente. He trabajado, bueno, pues en comercios y tal de mis padres. Al final trabajo hoy en día en una biotecnológica, en la parte privada, que también la parte de desarrollo de negocio y de todo eso está implicado. Hice oncología radioterápica, que dentro de las especialidades es como de lo más tecnológico. Nosotros cuando íbamos a ver un acelerador de estos antiguos, unos que se llamaban Saturno, que tenían un productor de electrones, un cañón de electrones que medía como 15 o 20 metros dentro de una sala detrás, aquello parecía la NASA. Tú ves un acelerador abierto y te quedas así, ¿no? Entonces dije, jolines, pues mira, estoy en la biotecnología, algo de astronauta, soy médico, algo de economía y modista. ¿Por qué? Pues mira, la radioterapia es que te hace un traje, un tratamiento de radioterapia te hace un traje, porque es para ti. Y la medicina de precisión es que es para ti. Entonces es el tailor medicine. Con lo cual al final, sin quererlo, lo he hecho. Y todo el mundo se reía, igual que vosotros. Yo también, ¿eh? Pero creo que lo hice. Sí, no, de una forma u otra, pues has conseguido un poco todo. Un poco todo, sí. muchos médicos al final suelen acabar trabajando o se piensa que como la única salida de la medicina es trabajar de médico. No, no peta. O sea, Eso es. Pero tú, sin embargo, has hecho una carrera profesional que sí que en tus inicios no empezaste en un hospital, pero que después has transicionado, ¿no?, al mundo privado, ¿no?, a la empresa. Y me gustaría preguntarte por qué tomas esa decisión o cómo surge. Bueno, yo creo que la respuesta es curiosidad. Es decir, la curiosidad muchas veces te lleva a hacer cosas diferentes. Y a mí me abrió la curiosidad sobre lo que hago ahora en el año 2007 porque me apunté a un máster. Un máster de patología, bueno, de cáncer, realmente focalizado en el cáncer de mama. Y ahí descubrí los primeros desarrollos
de los unos test que se estaban en ese momento investigando y que estaban a punto de salir al mercado para evitar que las mujeres ciertos cánceres de mama, si se podía evitar la quimioterapia y solamente tratarlos con hormonoterapia. Y ahí también descubrí un poco las mutaciones, lo del cáncer hereditario. Entonces, de repente, yo me vi y dije, madre mía, qué de cosas que yo no me las he estudiado. Esto no estaba en mis apuntes cuando yo hice la carrera. Y me dio como mucha curiosidad. Y bueno, pues de repente un día, en el año 2012, pues me llamó una de mis tutoras de la residencia del 12 de octubre, que yo hice la residencia en el 12 de octubre, y me dice, oye, Noni, he visto una cosa y le he leído ese anuncio y esa eres tú. Y dije, no me digas. Digo, pues dice, échalo. Digo, pues lo voy a echar. Y era para la empresa con la que empecé a trabajar, con Myriad. Y bueno, pues eché el currículum, me llamaron, tal, unas entrevistas, ya sabes, proceso de selección. Y de repente dije, uy, es que esto es como súper curiosísimo, cáncer hereditario, medicina, los inicios de la medicina de precisión, estamos hablando del 2012, y dije, pues yo voy a probar. Y creo que como es que la inquietud de aprender, la inquietud de hacer cosas nuevas y el hecho de ser médico no te obliga a trabajar siempre como médico, es decir, un médico quiere ayudar a hacer algo mejor, ¿no? A que las cosas vayan bien. Pero yo creo que tú puedes hacerlo desde muchos aspectos. Y yo pienso que la medicina es una carrera muy completa, que yo la suelo definir como una gran autovía, que te permite, si tú quieres y tienes curiosidad, oportunidad, muchas cosas mezcladas, te permite cambiar, como yo le digo, de carril, te permite cambiar de carril, coger una salida, incluso que no te guste, volver y seguir hacia adelante dentro de un gran tronco que es la medicina, pero luego haciendo cosas, puedes hacer cosas muy variadas. Y la medicina, la verdad, es que es súper interesante y yo a la gente que estudia medicina lo que le animo es a no focalizarse únicamente en la asistencia, sino que tener amplitud de miras, porque luego la vida es muy larga y ya no podemos vivir con la mentalidad del siglo XIX, principios del XX, con una esperanza de vida de 45 años, donde tenías una vida corta. Hoy en día podemos vivir muchas vidas y hacer muchas cosas, y si tú dejas de dar asistencia, luego puedes volver, te tienes que reciclar un poco, pero no sé. ¿Cómo llegaste al punto en el que tu tutor o tutora de la residencia te dice, esta eres tú de tu anuncio? Porque yo me imagino que debería haber habido pues, una especie de comportamientos durante tu residencia que le destacaron, o una especie de curiosidad y comunicación al tutor, ¿no? De tus inquietudes, de tus... pues ganas, ¿no? yo creo que me veía como muy inquieta. Es decir, con ella, yo estuve haciendo con ella los primeros tratamientos de radiocirugía, y yo me acuerdo pues de estar a las 8 menos cuarto de la mañana con los neurocirujanos, poniendo los tornillitos para los arcos, para fijar unos arcos, para hacer una resonancia y unos escáneres y una serie de cosas. Y bueno, pues eso era como pues las presentaciones, pues yo llevaba diapositivas. En aquella época que yo era wow. Cuando la gente hacía transparencia a mano, yo llevaba diapositivas, me conocía toda la gente que pasaban las cosas a diapositivas. No sé, generé una base de datos con Access, con la ayuda de mi marido, claro, que me ayudó, pero incorporé una forma de poner los pacientes en la lista de espera para los tratamientos y para las simulaciones en el departamento. Me inventé un separador para la boca para permitir respirar, cortando un tubo de Gödel, que todavía se utiliza en el clínico, que te queda como diciendo, ¿qué? No sé si una tontería, pero es decir, yo creo que quizás me vio eso, inquieta, un poquillo movida. Corriendo por los pasillos, como siempre. Me recuerdo un día yendo de neurocirugía una mañana, una enfermera corriendo detrás mía, doctora, ¿qué ha pasado? Digo,
Nada. Me voy a tomar un Digo café. que voy de vuelta. Esto como va tan rápido, digo, es que yo camino así de rápido, como muy... Y yo creo que yo creo que muchas veces la actitud personal, pues eso, yo creo que me vio curiosa, sí, inquieta. ¿Y cómo cambió? Y valiente quizá, porque también para cambiar hay que tener un poquito de valor, pero bueno, quizás. No, vamos, eso desde luego, porque claro, ya tienes en la autovía que tú has descrito, pues hombre, lo más fácil es seguir recto, ¿no? En vez de salir a la rotonda, igual te pierdes por la rotonda, ¿no? Al final. Bueno, Pero sí, sí. ¿Cómo cambió tu trabajo de ser residente en un hospital? Porque no pasaste ya a ser adjunta en un hospital, ¿no? no, sí, yo fui, es decir, yo he estado trabajando hasta el año 2012, yo terminé la residencia en el 2000 y en el 2012 fue 12 años. cuando lo decidí. ¿Cómo cambió tu trabajo de ser adjunta o médico De batalla. de batalla en un hospital a una farmacéutica, ¿no? Me imagino, no farmacéutica, sino más una empresa biotecnológica. Exacto. Yo no he trabajado nunca en una farmacéutica. Yo he trabajado solamente en 2 empresas de biotecnología. La primera, Myriad, que fue en la que entré, y ahora en Tempus AI. Y pues es un trabajo diferente. Pero es decir, cuando realmente empiezas a hacer algo que es totalmente distinto de lo que has hecho, lo primero que tienes que hacer es poner en valor lo que tú ya sabes que puedes aportar dentro de tu experiencia. Y en mi caso, pues la experiencia y la puesta en valor era, pues, de hecho, en principio, pues toda la gente que conoces, todo tu medio, ¿no? Que es la oncología. En segundo lugar, cuando empiezas a trabajar tienes que estudiar mucho, pero eso te pasa en cualquier sitio. Cuando cambias, en principio, tienes que de nuevo estudiar mucho y el trabajo pues era diferente, no pierdes, pues no tienes el paciente delante. Pero yo siempre me he mantenido colegiada y he mantenido la opinión de que cuando por alguna circunstancia alguien de la empresa tiene que hablar con una persona, con un paciente, porque en ocasiones te llaman para algo, creo que quien le habla debe de tener toda la experiencia y yo creo que es decir, los permisos, estar colegiado, mantener el secreto médico compartido, ser muy exquisito en esos momentos en los que tú, trabajando en una empresa, puedes compartir cosas con pacientes y desde el punto de vista ético, legal y de la práctica, pues yo nunca me he quitado la bata, yo siempre digo que llevo la bata aunque no se vea y bueno, pues eso que lo tienes que hacer, ¿no? Que tienes que mantener el contacto. Indudablemente en este tipo de trabajo ya el contacto con el paciente directo es ocasional, pero... Pero ahora aún sigues. Es decir, sí, hace menos de un mes, pues tuvimos que nosotros hacemos test en la empresa que estamos, hacemos unos test genéticos para pacientes con cáncer y bueno, pues una paciente de Cataluña, pues a través de un médico, pues querían tener acceso a este tipo de tecnología y bueno, pues al final te llama para la parte burocrática. Pero una vez que la gente se pone al teléfono y le dices, usted no se preocupe, yo soy médico, tengo mi colegiación, bueno, pues toda la parte de esta, es decir, que para mantener todo lo que es el secreto médico compartido, etcétera. Una vez que se ponen a hablar, pues hablan contigo. Una consulta. Pues es que al final, y yo como soy de hablar y de escuchar, pues bueno, que 3/4 de hora. Al final, y encantada, decir que yo súper encantada de la vida, entonces no sé. Qué bien. Bueno. ¿Y cómo es, qué de abiertos, por decirlo de alguna forma, están los doctores actuales, por ejemplo, en España, ¿no? Porque has dicho que un doctor te contactó que querían tener acceso a la tecnología. O sea, es decir, que no todo el mundo contacta para tener ese acceso a la tecnología o cualquier cosa. ¿Cómo de abiertos son los actuales doctores y consultores o expertos que están trabajando en los hospitales a la tecnología más avanzada, biotecnología? Bueno, es decir, en España nos movemos en la sanidad pública, que atiende, en el caso de la oncología, pues prácticamente al 85% de los pacientes oncológicos, más o menos. Las cifras, depende de la región y tal, pueden variar. Pero bueno, podemos decir que la gran mayoría, de forma sin equivocarnos, ¿no? Entonces,
La incorporación de las nuevas tecnologías requiere de decisiones, requiere de presupuestos y tomar, porque tú tienes como Estado tienes un dinero y lo tienes que gastar de la mejor manera posible. Bueno, pues las tecnologías, todo va avanzando rápido y la incorporación se va haciendo siempre un poco más despacio, de forma también adecuada. Es decir, tampoco ser el primero de todo tampoco es lo mejor. No, porque Siempre. los errores iniciales te los... Bueno, hay que saber incorporar, es decir, hay que saber incorporar para que también haya equidad en la sanidad y que todo el mundo tenga acceso a las mejores cosas. Que hay ocasiones que se quiere buscar algo que es lo más último porque es un caso muy tal, pues se busca. Es decir, ahí están los médicos que saben cuando hay que, bueno, pues hacer algo un poco fuera de lo habitual, ¿no? Pero eso, proponer un ensayo clínico, pues es para buscar si hay un tratamiento que no está, pues participar y ver si eso a ti te beneficia. Es decir, los médicos lo que hacen es abrir las posibilidades de los pacientes, que es lo normal. Entonces, hoy en día, pues eso es habitual y frecuente. Gracias a Dios, muchas veces no todo el mundo necesita medidas especiales. Es decir, hay muchas cosas que se solventan con las medidas normales y habituales. Y eso es bueno. Muy bien. Vamos a meternos de lleno como en la investigación contra el cáncer y desde tu punto de vista. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo la investigación contra el cáncer y una cura contra el cáncer general? Claro, es que esto de la cura no se puede llamar de forma... Claro, será específico a tipos de cáncer específicos. Estamos cerca de ello, de encontrarla. Bueno, a ver, el cáncer en sí es una palabra que yo siempre digo que es como... tendríamos que pensar en el cáncer como cuando pensamos en el nombre de los reyes o de los marqueses estos que tienen como 50 nombres y 50 apellidos, ¿no? Lo digo, pero vaya, para que nos lo imaginemos. Entonces, cáncer es una situación en la que tienes unas células que se han convertido en malignas y que están por ahí. Luego hay que ponerle muchos apellidos. Y aun con los mismos apellidos, el comportamiento de un cáncer en una persona y otra, pareciendo que es exactamente lo mismo, no lo es. Entonces, lo que podemos pensar es que lo que existen son muchas manifestaciones de cáncer, que son cada una en una persona diferente. De ellas, hay muchas que hoy por hoy tienen un pronóstico bastante bueno, que hay unos tratamientos que conducen, si no a la curación, como el concepto que tenemos de curación, de que esto nunca más va a volver a salir, pero conducen en algunos casos a la curación, es decir, el paciente o la persona termina sus días, porque aquí todo el mundo termina sus días, esto está claro, es decir, aquí estamos todos en la misma lista. Entonces, la persona termina sus días, pero la causa no es ese cáncer, es otra cosa. Y hay otros que son más agresivos, que lo que es su historia natural es más corta que la historia personal. Entonces, para mí, la investigación del cáncer hoy en día creo que está en un momento agridulce. ¿Y por qué digo agridulce? Y ahí quiero ser un poco valiente. Pues digo agridulce porque hay una eclosión tan grande de posibilidades con el advenimiento de todas las herramientas informáticas, de la parte de la inteligencia artificial, el manejo de datos, la cantidad de fármacos nuevos que están saliendo súper complejos, posibilidades, que las necesidades de dinero en investigación son tremendas. Y por eso digo agri, porque a lo mejor se necesita mucho dinero y hay veces que no se tiene todo el que se quiere. Es normal. Y dulce, porque es interesantísimo este momento. Es decir, tantas posibilidades que hacen que vayan surgiendo cosas que están mejorando de una manera importante el pronóstico de enfermedades que antes tenían un peor pronóstico. Y no me preguntéis tipos, clases y tal, porque a mí en este tipo de cosas, hablar de cosas concretas que pueden generar no mala información, pero
que alguien lo malinterprete, que alguien genere una falsa expectativa, que alguien crea algo que no es. Yo creo que en medicina hay que ser muy prudente y no decir cosas como muchas veces salen en la tele que parece, ¡ay, esto! Y es porque ha habido una celulilla que la ha visto alguien. No, yo creo que hay que ser prudente. Pero creo que estamos en un momento dulce porque hay muchas posibilidades de la mano de la eclosión informática, que eso es importantísimo, y de la mano, gracias a ello, del descubrimiento de muchísimas moléculas nuevas, todas ellas muy específicas para cosas y que están produciendo y van a producir una mejora en el pronóstico, sobre todo de enfermedades más agresivas. ¿Eso conduce a la cura del cáncer? Probablemente no, pero conduce a que se pueda vivir muchos años, que las enfermedades estén controladas y que las personas puedan tener una vida normal con una calidad de vida y desarrollarse. Hay gente que habla de la cronificación. Bueno, pues podríamos decir esa palabra. Yo tampoco digo cronificación. Hay veces que estás libre de enfermedad durante mucho tiempo. Eso no es crónico, eso es libre de enfermedad. Pero el poder controlar la situación cada vez más, yo creo que eso es un gol de los buenos, un buen punto. Muy bien. Y yo creo que lo que has mencionado especialmente, ¿no? Toda la parte informática también puede ayudar a sobre todo el diagnóstico y a lo mejor hasta la prevención, ¿no? Detectar precozmente todo esto, ¿no? Y me gustaría preguntarte en relación con esto, si crees que a lo mejor es mejor o es más prioritario invertir en poder detectarlos precozmente antes que en buscar una cura, ¿no? Que a lo mejor sí, porque no sé si vi una noticia que si el 70% de los cánceres se hubiesen detectado a tiempo podrían haber sido curados, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto a lo mejor la cura no es detectarlo a tiempo, ¿no? Bueno, ahí es decir, acabas de decir una verdad que es la verdad más grande. Es decir, hay una cosa que es como muy, muy significativa. Cuando la gente le dice, tú le decías, muchos pacientes me decían, dice, y es que esto, ¿cómo es? Por cuando es un estadio pequeño, cuando es un estadio mayor, avanzado. Y a veces hablando con gente para saber la importancia de detectar las cosas a tiempo. Yo decía, digo, ¿a ti te dan miedo los leones? Ya habéis reído otra vez, ¿no? Bueno, pues yo decía, digo, ¿a que sí? Y dice, sí. Digo, ¿tú eres capaz de coger un león? Dice, hombre, en la vida. Digo, pero si tuviera 3 días. Dice, hombre, claro. Digo, eso es la detección precoz. 3 días en un león no le da miedo a nadie. Un león de 5 años le da miedo a cualquiera. Entonces, la detección precoz es la mejor manera de poder quizás curar, diríamos curar, tratar de una manera mucho más sencilla y con mejor pronóstico una enfermedad. Y las posibilidades de que eso no vuelva a aparecer probablemente pueden ser mayores en un mayor número de tipos de tumores que se detecten precozmente que si lo detectas en un estadio tardío. En un estadio tardío, pues las posibilidades de éxito son siempre un poco menores y los tratamientos son también más agresivos. No solamente se trata de si me tratan más o posibilidades, sino la agresividad del tratamiento. Luego hay secuelas también. Claro. Es decir, y poder tener tu vida, es decir, a ti un pequeño tratamiento pues, quirúrgico o como sea, pequeñito, que 15 días y de vuelta a la normalidad, no es lo mismo que un tratamiento muy agresivo que te menoscaba en tus capacidades físicas, psicológicamente, es decir, que no es exactamente igual, indudablemente. Entonces, O sea que es decir, la curación, ¿no? O la cronificación del cáncer va a seguir yendo, ¿no? Por decirlo, en el estadio en el que estamos ahora, en la situación. Va a seguir yendo por la quimioterapia y la radioterapia, pero estas técnicas de inteligencia con la inteligencia artificial, análisis de datos, lo que van a prevenir es que el cáncer se desarrolle demasiado antes de que muestre síntomas, que es actualmente la forma de diagnosticar un cáncer, ¿no? Que alguien va a ir al médico cuando tenga un síntoma, pero de esta forma, ¿cómo podemos prevenir? O sea, porque se pueden desarrollar... es decir, hoy día tenemos campañas, es decir,
para la gente en general, hoy en día tenemos 3 grandes campañas de 3, diríamos casi 4, ¿no? 4 grandes focos donde la población conoce que haciéndolo las posibilidades de que si tienes algo lo detectes son mayores y de que lo detectes en un estadio temprano. Entonces, ¿qué circunstancias son esas? Por ejemplo, de cara a lo que es el cáncer colorectal, pues se recomienda hacer la sangre oculta en heces pues a partir de los 50 y una colonoscopia pues dependiendo de los protocolos. Vale. Si tienes antecedentes familiares, pues eso probablemente puede cambiar un poquito, pues a lo mejor te tienes que hacer un análisis genético o tienes que modificar ese cuidado preventivo, pues adelantarlo un poco tal y adaptarlo a tus circunstancias. Eso sucede con las mamografías, que lo que detectan son muchas veces pequeñas microcalcificaciones o pequeños nodulitos que incluso ni se palpan, no producen ninguna molestia y eso al final lo que conduce es a la detección precoz, es decir, conduce a la detección de un cáncer en un estadio precoz. Claro. Que por eso decimos detección precoz. Muchas veces hay gente que se hace una mamografía y por lo que se nos había hecho antes y luego no está tan precoz, pero bueno, lo normal es que son en estadios más pequeños. Eso conduce a que hoy en día, digamos que en España el 80% de los cánceres de mama van bien. Pues es muy importante, sabiendo que tenemos 30.000 casos o más diagnosticados todos los años. Entonces, si decimos el 80%, es decir, son buenas cifras. Otro caso es el PSA para los pacientes, en relación con el cáncer de próstata, pues que un PSA pues elevado y una serie de cosas puede conducir al diagnóstico de un cáncer de próstata, que luego habrá que tratarlo o no, dependiendo, porque es un cáncer particular que tiene muchas cosas. Y he dicho la mama, el colon, la próstata y el cérvix, el cáncer de cérvix, que hoy en día hay 2 grandes formas de prevenir el cáncer de cérvix. Bueno, de prevenir o en un caso diagnosticarlo precoz y en otro caso en la medida de prevención. La vacuna del papiloma en la población pues conduce a una prevención del cáncer de cérvix y porque está relacionado. Y luego lo que es las citologías, el Papa Nicolau, pues eso también es una medida por la que se hace una detección precoz del cáncer de cérvix. Y eso son medidas bastante normales. ¿Qué tenemos ahora? Pues con la inteligencia artificial, con la radiografía, bueno, radiografías cada vez más complejas, en las mamografías, en los escáneres, con herramientas de inteligencia artificial se está ayudando a que se hagan pues segundas lecturas, se pueden hacer segundas lecturas en las mamografías para mejorar la capacidad de detección del ojo humano y en los escáneres de pulmón pues también se detectan cosas más pequeñas y cosas que realmente el ojo humano hay veces que no lo puede ver, también la capacidad visual de las personas, el cansancio. Es decir, la inteligencia artificial va a ayudar en esto también. Hoy en día se están haciendo ya algunas cosas, están todavía en los albores. Llegará que con un análisis de sangre se sepa si hay algo que puede ser y que te busque de forma focalizada a ver si hay algo en un sitio. Eso es todavía muy precoz, no es medicina actual, es medicina del futuro, pero indudablemente, por eso he dicho que estamos en un momento muy dulce, porque todo tiene hay muchas herramientas y sobre todo que va muy rápido. Es que esto va corriendo. Y cada vez más. Sí, sí. O sea, la aceleración que tiene cada vez es más Sí, rápido y más rápido. lo que antes cambiaba en 10 años, ahora te cambian 2. Entonces es increíble. Es decir, que nos vamos a transicionar hacia, bueno, vamos a tener 3 días, ¿no?, al año que vamos a tener que hacer escáneres y se nos escanea, o sea, Bueno, ¿no?, algo así. a lo mejor pasa alguna cosa similar, es decir, Una medicina completa de prevención y nada de curación. bueno, Pero bueno, eso sería el objetivo. es decir, lo mejor es, lo dice, siempre se ha dicho, lo mejor es cuidarse. Cuidarse en la alimentación, cuidarse en el sueño, cuidarse en el ejercicio, no fumar, no beber. Hoy en día ahora hay unos estudios que dicen que el alcohol se encuentra relacionado con el incremento de cáncer en menores de 50 años, que se están publicando ahora, y
hay que hacérselo mirar, la gente bebe mucho y yo creo que bueno, pues el estilo de vida es muy importante y el ejercicio y la alimentación, es decir, alimentarse pues de forma lo más natural posible y ya está. Y luego pues hay herramientas de la medicina que sirven para detectar precozmente el cáncer y cuando todo eso de alguna u otra manera fracasa porque no está todo, aunque lo hagas todo eso, hay veces que puedes tener un cáncer agresivo o más avanzado que no se ha podido ver porque está en otra localización, no hay screening para todos los tipos de tumor, pues cuando sucede eso, lo mejor es tener las mejores herramientas de tratamiento. Y eso pues también decimos que está avanzando mucho y que estamos en un momento muy bueno. Como técnica de complementación a la medicina y al doctor, ¿no? Que esa inteligencia artificial, ese análisis de datos, lo que sea, complemente al doctor en su análisis. Claro, ahora se producirá en los próximos años seguro y yo creo que es importantísimo. Hay gente que piensa, ¿y será que va a venir un robot y me va a atender? A ver, desde mi humilde punto de vista, yo creo que es una oportunidad. Es decir, la oportunidad que se genera de no estar pendiente de un ordenador y no estar casi mirando al paciente, es decir, tener herramientas que te aseguran de que no te estás equivocando, de que no tienes un mal día como médico, de que todo está controlado, de que, bueno, pues efectos colaterales, medicinas que no se puedan mezclar, es decir, que toda esa parte, que es una parte muy importante, vamos a tener herramientas que nos van a ayudar en el día a día con los pacientes. Y eso va a producir y yo creo que va a mejorar muchísimo la relación médico-paciente, es decir, la humanización de la medicina. Lejos de que haya menos humanización de la medicina, yo creo que va a haber más humanización. Eso es súper interesante, la verdad. Y creo que es interesantísimo porque hoy en día muchas veces vamos al médico y pensamos, hoy no me está mirando porque está como para la historia clínica en el ordenador. Y eso a lo mejor va a cambiar a mejor. También porque ayudará en optimizar todo, o sea, de que puedas dar también a más. Y que tienes la información de un libro de 500 páginas a tu disposición en cualquier momento. En un segundo, en un clic. Entonces, es decir... Toda la burocracia se te va porque ya estará hecha. Puede haber un NLP, ¿no? Natural Language Processing, que procese lo que está diciendo el paciente, ir justo a la... Y te lo va... ¿Te responde todas las preguntas que da? Sí, y sobre todo que luego puedes tener mucha más capacidad de análisis. Eso no quita que no tengas que estudiar, es decir, todo esto no va a cambiar nada, va a cambiar mucho y poco, es decir, el ser humano está ahí y tiene que hacerlo. Pero yo creo que va a ser herramienta complementaria y va a mejorar la relación médico-paciente y el confort. Y eso es súper importante, es decir, tú a un paciente le tienes que mirar a los ojos, igual que cuando hablas con alguien, ¿no? Le tienes que mirar a los ojos. Hay veces que le tienes que coger de la mano, que le tienes que dar confort, que le tienes que dar calor, confianza. También. Bueno, es que una relación médico-paciente sin confianza es mala. Vale, vamos a continuar con qué es la medicina de precisión, aunque ya lo hemos estado hablando, pero para tener una definición y cómo actualmente se aplica en oncología. Porque, bueno, antes en el otro episodio lo he dicho también, a mí me resulta muy fascinante estas bolitas con medicamento que va justo como al órgano o a la célula target, ¿no? Justo a la célula objetivo y se libera el medicamento en esa célula en vez de simplemente tomártelo por la boca o como sea. Bueno, pues habla de la nanotecnología completamente. Claro, bueno, sí. Eso todavía Bueno, está lejos, eso está lejos. Bueno, pero es interesante. Bueno, ahora mismo, parecido a eso, está la parte de los fármacos que tienen marcadores como radiactivos, el yodo radiactivo, que va justo a las células concretas. Eso ya existe de una manera, no quisiera decir la palabra, pero más grosera, menos no ciencia ficción, pero menos lejana, ¿no? La medicina de precisión que estamos haciendo ahora mismo en oncología básicamente es la que está en la clínica aplicándose todos los días. El grueso, la parte mayor, más común y que todo el mundo conoce, es la medicina en la que tú identificas un marcador biológico, que puede ser una mutación de un gen, en cáncer de pulmón, por ejemplo, o en cáncer de colon, en el melanoma, y hay fármacos
que están diseñados para actuar sobre las células que tienen esa mutación, ¿no? Entonces, esa es realmente la medicina de precisión que se está haciendo, yo lo diría como, ¿no?, a pie de calle, es decir, la que se hace en todos los hospitales ahora mismo en España. Luego hay otras cosas que son la edición genética y todo ese tipo de cosas que son muy complejas, que se están haciendo tratamientos en sitios muy especializados, los CAR-T y todo eso, que es medicina de precisión también, Muy pero compleja éticamente también, ¿no? sí, pero no es la de todos los días y para un número muy importante de ciudadanos, ¿no? Para la que afecta a muchísimos ciudadanos es realmente la de los marcadores tumorales y fármacos dirigidos a esos marcadores tumorales que están, bueno, pues que ya hay mucho ensayo y que están yendo bastante bien. Las inmunoterapias y todo ese tipo de cosas. ¿En la medicina de precisión son solo factores biológicos o se tienen en cuenta también otras cosas, no sé, a lo mejor estilo de vida, o sea, como suele Pero en la medicina de precisión, ¿para qué? para aplicar ¿Al paciente? Sí. Bueno, es decir, la medicina de precisión realmente lo que analiza es el tumor del paciente. Ahora también hay otra forma de analizar que también está muy en boga, que es la biopsia líquida, que te sacan una muestra de sangre y ahí puede haber restos de material genético del tumor y se pueden encontrar fácilmente pues, mutaciones y con eso tener información para aplicar un tratamiento en concreto. Indudablemente en la medicina de precisión, ¿qué papel tiene el estilo de vida o factores externos? Pues los mismos que tiene cualquier paciente y en cualquier persona. Es decir, si te están tratando no te vas a poner a fumar, no vas a ponerte a estar todo el día bebiendo, tienes que tener una dieta, unos cuidados. Es decir, que la influencia de los estilos de vida en la medicina de precisión son las mismas que hay en cualquier ciudadano. Es decir, que cuidarse y hacer las cosas bien, pues es siempre lo más correcto. Y respecto al cáncer, Sí. hay como, bueno, he visto siempre como diferentes grupos, ¿no? Hay gente que dice que es en gran parte genético, pero también hay como un grupo ahora que defiende con la epigenética, como que no es como naces, sino también como el estilo de vida que has tenido durante mucho tiempo, ¿no? Me gustaría preguntarte, pues eso, ¿qué factores se entiende ahora que son los más importantes para la hora de, pues eso, de decir, es muy probable que esta persona tenga un cáncer? ¿Son genéticos? O sea, el factor es más genético. Es decir, yo creo que ahí quizá, a ver, porque a mí no me gusta decir cosas que sean imprudentes. Sí. Es decir, lo que sí sabemos hoy en día es que las personas fallecen de cáncer, un 33% de la población, un tercio de la población fallece de cáncer, otro tercio fallece de enfermedades cardiovasculares y otro tercio de otras cosas. Ahí estamos todos de acuerdo. Entonces, el cáncer es una enfermedad genética. Que sea genética no significa que tú nazcas con ella, significa que se produce porque se produce una alteración de los genes de unas células, porque mutan dentro de tu cuerpo al replicarse. Ahora, ¿por qué mutan? Pues pueden mutar por causas externas. La radiación, todos sabemos, con las de estas de la bomba de Hiroshima, de Nagasaki y otros eventos que han sucedido posteriormente con pues, envenenamientos, etcétera, que la radiación puede conducir a las mutaciones y las mutaciones conducen al cáncer. Luego hay mutaciones que se heredan, que son lo que conocemos, bueno, pues lo de la Angelina Jolie, que salió del cáncer de mama y ovario, sabemos el síndrome de Lynch para el colon, que eso afecta a un porcentaje muy pequeño de la población. Luego están los cánceres que se desarrollan porque hay agentes exógenos que forman parte de tu vida y tienes un tumor. El tabaco. El tabaco no solamente en el cáncer de pulmón, el tabaco está relacionado con el cáncer de próstata, con el cáncer de vejiga, etc. La radiación solar y el melanoma. Aquí, en España, pues es un problema de una magnitud intermedia. En Australia es un problema de una magnitud, que la gente no toma, es decir, tú hablas con un australiano no toma el sol y siempre lleva protección. No, básicamente porque la colonización
Porque son todos ingleses y no deberían estar ahí, básicamente. Y también porque por lo del agujero de ozono y la localización, como caen los rayos allí, pues es más lesivo. Es decir, no solamente, es decir, la radiación no solamente dónde, ni cuándo, ni a qué hora, es también muchas veces de qué forma, si la radiación incide sobre ti de forma más perpendicular o no. Por ejemplo, hay una cosa, la gente se quema del sol muchas veces en las terrazas en Semana Santa, en abril, porque es que en abril la incidencia de los rayos del sol es muy parecida a agosto. Entonces, la gente se quema, va y se toma 2 cervezas y no se ha echado protección solar, te tienes que poner protección solar. Entonces, a lo que tú decías, ¿el cáncer qué es? Pues el cáncer es una enfermedad genética porque se produce por la modificación genética de unas células. Y esa modificación genética se puede producir bien porque tú tengas una mutación que ya tienes heredada pues, por tus padres de alguna forma y pueden incrementar las posibilidades que tú desarrolles un cáncer. No es 100%, en algunos casos hay algunos que sí, pero no es lo normal. En segundo lugar, la parte de lo que es la epigenética, que es realmente lo que te rodea, que es factores externos, como pueden ser las radiaciones, los factores tóxicos, como el tabaco, el alcohol, drogas, etcétera, contaminación. Sí, claro. Por ejemplo, hoy en día en el asbesto ya eso no. ¿Por qué? Pues porque la uralita, que antiguamente eso sabe que tiene unas cositas que te producen cáncer de pulmón. Entonces, es decir, factores pues, del trabajo, relacionados con el trabajo también puede haber. ¿El estrés, por ejemplo? No El me estrés, imagino, pero bueno, como es decir, la inmunidad, que es un tema también muy interesante, la inmunidad está bastante relacionada con cómo nuestro cuerpo responde a células que han mutado. Cuando una célula muta y se vuelve extraña, nuestro sistema inmune la reconoce y normalmente se la carga. Cuando por alguna circunstancia el sistema inmune falla de alguna forma, el estrés hace muchas veces que el sistema inmune falle o esté más lento o no lo haga tan bien, pues indudablemente puede favorecer el desarrollo de alguna enfermedad. El estrés pues hace que hay gente que se le cae el pelo, gente que le duele el estómago, gente que tiene problemas en la piel, gente que puede desarrollar un tumor indudablemente. El estrés, pues en una medida corta es buena porque nos ayuda a ir hacia adelante, pero un estrés crónico, un estrés extremo, pues afecta a la salud de las personas en muchos sentidos. Y que no son independientes la salud mental y la biológica. O sea, que a veces se ha como diferenciado, ¿no? En disciplinas, como que parece que son cosas que no están relacionadas y al final, incluso la salud biológica afecta a la mental y la mental puede afectar al cuerpo. Somos una máquina muy compleja y está todo relacionado. Entonces, indudablemente, no hay nada que sea 100% causa-efecto y si haces esto te va a salir así, pero indudablemente hay una somos unos seres muy complejos, somos lo más complejo que te puedes imaginar, no somos capaces de hacernos a nosotros mismos, es decir, de fabricar algo ni medianamente cercano. Entonces, indudablemente, todo influye. Que sepamos las vías exactas y los mecanismos o no, eso es otra cosa. Es decir, no sabemos todo ni cómo funciona todo. No sabemos cómo funciona nuestro cerebro en un porcentaje tremendo. Pero sabemos que lo hace bien, seguro. Entonces, todo está relacionado. La manera de afrontar los problemas. Es decir, es que la psicología... está todo junto. Ahora, que no sepamos bien cómo se une una cosa con otra o cómo van dadas de la mano en muchas ocasiones para poder utilizar esa mezcla a favor de resolver problemas, pues eso también es cierto, no lo sabemos todo. Bueno, esa es la grandeza. Tenemos mucho por descubrir. Desde luego. Vamos a hablar un poquito sobre tu experiencia los 12 años primeros en los que fuiste médico en la sanidad pública española. Uh-huh. ¿Qué te parece el sistema sanitario español como sistema para cubrir, sistema social para cubrir las necesidades médicas de toda una población?
Bueno, pues es decir, conceptualmente el sistema sanitario español es una bendición porque de una forma automática tú tienes acceso a centros para cuando tienes un problema, tienes acceso a medidas de screening y prevención que van desde las vacunas de los niños pequeños cuando nacen, la prevención del cáncer, los tratamientos de enfermedades crónicas como puede ser la diabetes, la hipertensión, el colesterol, es decir, te pones malo y nadie te pregunta cuánto tienes en el banco y si te tienen que poner un tratamiento que vale 50.000 euros, te lo ponen y si vale 1 millón, te lo ponen. La gente no es consciente de lo que valen las cosas. Tenemos una sanidad que ha un Estado que, independientemente de, porque esto es, da igual, es decir, no son gobiernos, esto son necesidades y cosas que se hacen, que en cuestión de 10 años o menos de 10 años ha incrementado el gasto y la inversión en sanidad muy grande. Hoy en día creo que son 120.000 millones o 114.000 millones de euros el presupuesto de sanidad. Antes del COVID eran 70 y tantos mil, es decir, se está... claro, eso está relacionado con el Producto Interior Bruto, es decir, vosotros que os dedicáis a los números, ¿sabéis? Pero que a lo que me vengo a referir. Tenemos un sistema que creo que es una bendición. Que sea una bendición no significa que sea perfecto. Entonces, por una parte, es un sistema que, siendo de la pública, está disgregado en comunidades, pues hay veces que surgen problemas, pues porque las cosas no están interrelacionadas entre una comunidad y otra. Eso está en vías de solución. Y tenemos un sistema que creo que se tiene que modernizar y que tiene que ser eficiente. Euro que entra, euro muy bien gastado. Y que probablemente pues tenga que incorporar, desde mi punto de vista, la mentalidad empresa al sistema, para que lo haga eficiente, no para que lo haga inhumano o para que la gente no acceda, eso no, simplemente para que sea más eficiente. Cuanto más eficiente sea el sistema, mejor para todos los ciudadanos. Y entonces, en resumen, tenemos un sistema sanitario público al que tiene acceso todo el mundo, que tiene deficiencias indudablemente, que la medicina se está complicando mucho y eso hace que sea muy complejo como ponerse al día. Esto que le pasa a España pasa en todo el mundo, no somos lo único, y que indudablemente lo que hay que ponerse en manos a la obra y no perder un momento para intentar ser muy eficientes. Y con eso, pues sí, yo lo dejaría ahí. Sí, es decir, yo creo que hay que automatizar todo lo posible, todos los datos, gestionar citas y todo de forma muy automática, incorporar la digitalización operacional, es decir, ya con eso, y que el médico solamente se dedique a lo que tiene que hacer. Y luego incorporar otras profesiones, es decir, incorporar audiólogos, incorporar más logopedas, incorporar muchos psicólogos, incorporar fisioterapeutas. La medicina primaria no puede ser solamente el médico de cabecera. En un centro de salud tiene que haber fisioterapeutas que resuelvan, psicólogos que resuelvan, porque en atención primaria, por ejemplo, se ven muchas cosas que podrían ir a otros profesionales. Por eso, bueno, yo creo que hay que hacer una sanidad más eficiente y muy diversa, incorporando muchos profesionales que pueden ayudar mucho. Sí, un poco más integral así también. Sí, claro. más holística. Tú que también has conocido otros sistemas sanitarios, Sí. quería preguntarte, pues, ¿qué opinas de la sanidad privada? Normalmente se suele coger como ejemplo Suiza se usa como un ejemplo bueno, claro, aunque todo el mundo, Estados Unidos, sí. Estados Unidos siempre suele ser el ejemplo como de lo malo que puede ser la sanidad, aunque también es verdad que en muchas cosas son al final la vanguardia de tratamientos y de otras cosas. Entonces, ¿hasta qué punto no la sanidad pública es mejor que un sistema privado que sí que garantice a quien no tenga para pagar que se lo pague, pero que... Sí, un sistema público-privado. Bueno, es decir, y yo no voy a dar una clase de esto, pero cuando estudia un MBA de estos de sanidad, pues se explican los sistemas sanitarios que hay con sanidades públicas y los sistemas que son más privados. Nosotros tenemos un sistema sanitario que se paga con los impuestos y que el Estado es poseedor pues, de la mayor parte de los hospitales y tal. En Alemania, por ejemplo, que hay una sanidad pública también muy buena, no es así. Ellos hacen más conciertos con entidades privadas, etcétera. Tienen otra forma de hacerlo, pero el ciudadano
tiene acceso a la sanidad. Entonces, hay muchas formas que son diversas de hacerlo. Lo importante es que haya unos objetivos claros, que sean que el sistema tiene que ser accesible, eficiente, y cuando hablo de eficiente, una lista de espera muy larga no es eficiente. Eso no es una sanidad de calidad. Eso es lo que un americano te dice que es una sanidad de charity. Porque tienes que esperar meses para que te hagan un escáner. Tú en Estados Unidos le dices a alguien, yo tengo amigos allí, que tardan 5 meses o 4 meses en hacerte una resonancia y dicen, ¿cómo puede ser eso? Claro, porque eso sería más charity. Entonces, yo creo que hay que buscar mejorar la eficiencia. Es decir, el sistema común americano que si no tienes tal, pues personalmente yo no... Es un poco más inhumano. Es diferente, es una sociedad diferente, entonces no nos podemos comparar de ninguna de las maneras. Entonces, en el sistema que tenemos nosotros, que es más europeo, pues está Italia, están los países europeos, lo que se aboga es porque el ciudadano vive en un estado social, en el sentido de que es un estado distributivo, de que distribuye la riqueza de los impuestos para que todo el mundo tenga acceso a la educación, a la sanidad, etcétera, pero el Estado tiene que ser responsable de hacerlo muy bien. Porque si no lo haces bien, entonces el ciudadano no está contento. Y eso no puede ser. Entonces, lo único ¿qué diría yo que he trabajado en la privada? Que no tiene nada que ver con la privada esta americana ni nada. Yo no he trabajado en Suiza. Conozco cómo funciona un poco Suiza, pero como no he trabajado allí, no puedo hablar. Entonces, la sanidad privada, que yo he trabajado en ella, ¿qué diferencia tiene con la sanidad pública? La elasticidad. Lo que llamaríamos la cintura. Tú tienes cintura para cambiar un proceso, unos horarios y una forma de trabajar ante unas necesidades mucho más, la flexibilidad mucho mayor, y por eso te haces muy eficiente que la sanidad pública. Y quizás ahí hay que hacer enseñanzas, es decir, hay que ver la sanidad pública como cualquier sistema, que lo que hay que ser es listo y humilde. Tienes que ver qué hace otro Mejor. para que le salga mejor. Pues si hace algo que se puede imitar de forma fácil, pues se puede imitar. Y la sanidad privada también a lo mejor puede ver cosas que hace la pública, que a lo mejor también le interesa hacerlas de una manera similar. Y también a lo mejor interesa que haya comunicación entre las dos sanidades y sean recursos complementarios. Pues a lo mejor... ¿Existe esa comunicación? Bueno, pues hay cosas que la sanidad pública cuando no puede, pues son listas de espera que la envía la privada y hay colaboración público-privada. Es interesante. Yo creo que lo interesante es que los recursos de una manera eficiente, recursos país, y recursos país son cualquier médico, cualquier clínica y cualquier institución que dispense cuidados en salud a los ciudadanos, estén organizados para que, no siendo excluyentes, garanticen la mejor asistencia a las personas. Ese es el ideal. Y luego, las peleas que hay en la arena, eso ya no es mi cuestión. ¿Y cómo se podría hacer eso bien? Tampoco. Pero ese es el ideal, es decir, es como cuando tienes varias casas. Si tú pudieras abrirlas todas, a lo mejor no tendría sentido que hubieras 4 personas haciendo cocido todos los días en 4 casas. A lo mejor tendría sentido que una hiciera cocido y lo repartiera y otra persona, economía de escala, lo has dicho. Entonces, la economía de escala hay que aplicarla a la sanidad pública. Hay que aplicar economía de escala porque es la economía que permite optimizar los costes y al optimizar costes y hacerte eficiente, hace mejorar el servicio y tienes más recursos para incorporar cosas nuevas e incorporar tecnología. Es decir, que mejora al final todo. Yo creo que se resume en una frase concreta, que introducir empresa en un sistema público no tiene por qué ser malo, inhumano. No. Yo creo que se resume así, sino realmente si se realiza bien, teniendo los pilares concretos en mente, llegan a unos escenarios y a unos resultados muchísimo más óptimos que los que están mejor. Ya está. Y eso es algo objetivo y tampoco tienes que hacer mucho más de ello. No. Es decir, no hay que pensar que alguien que hoy en día está haciendo algo y lo hace con los medios que tiene y los conocimientos que tiene, porque el sistema es así,
y no es capaz de hacerlo con unos criterios de empresa, no hay que pensar que esa persona sea un mal profesional. Claro. Simplemente que le ha tocado desempeñar unas actividades que probablemente a lo mejor no es la persona más adecuada, pero es que le ha tocado. Entonces, hay que incorporar, yo creo que perfiles de gestión interesantes y que lo hagan bien, de una forma también, tampoco hay que entrar como un elefante en una cacharrería, hay que ser prudente y hacer las cosas de una manera sopesada, buscando acuerdos y buscando un cambio que sea, no de hoy para mañana, pero que sea progresivo, pero que al final, cuando puedas echar la cuenta en unos años, que normalmente son entre 5 y 10, tú digas, con este cambio hemos conseguido esto. Y esto ha sido muy bueno. El problema El es largo que los plazo. ciclos políticos Duran 4. duran 4, exactamente. A mí me gustaría que hablásemos un poco sobre tu profesión actual. ¿A qué te dedicas actualmente? Si lo pudieses resumir, no resumir, o expandir como quieras, ¿a qué te dedicas actualmente? Y después continuamos con esa base de preguntas. Bueno, pues yo actualmente trabajo en una empresa que es una empresa muy interesante de biotecnología, inteligencia artificial y sobre todo basada en datos, que además ha desarrollado herramientas de diagnóstico, como pueden ser test genéticos, herramientas de radiología. Ahora estamos con la digital pathology, la patología digital o la anatomía patológica digital. Y es una empresa pues que colabora y que trabaja conjuntamente con las farmas para la búsqueda de dianas terapéuticas, la optimización de ensayos clínicos, el mejorar el acceso de las personas a los ensayos clínicos mediante herramientas de informática que unen los datos de historias clínicas con datos de ensayos clínicos y automáticamente encuentra matching y pacientes que pueden entrar. Eso se está haciendo en Estados Unidos. ¿Cuál es mi misión aquí en España? Pues intentar traer todo eso aquí. ¿Qué ocurre? Que la regulación europea es un poquito diferente de la regulación Esto es como americana. se dice, ¿no? Estados Unidos innova, China produce y Europa regula. Sí. Como... Bueno, pero no es que regule. Nosotros tenemos una GDPR que hay que cumplir. Sí. Estados Unidos tiene la IPA, que tampoco es corta. Y lo único que muchas veces hay cosas que son un poco diferentes y que necesitan pues adaptar un producto o una forma de hacer las cosas a otra forma. Hay que buscar las maneras de hacerlo correctamente y ese ahora mismo es más o menos mi trabajo. Hay gente que le llama desarrollo de negocio, búsqueda de oportunidad, otros le llaman incorporación de la medicina de precisión y las nuevas tecnologías a la sanidad. Bueno, yo creo que hoy en día lo que me dedico ahora mismo es a buscar el incorporar soluciones y mejoras en la asistencia y bueno, y es lo que estoy haciendo y es interesante. Y a 10 años, ya hemos estado hablando un poquito, pero ¿cómo crees que va a afectar lo que tú estás haciendo o lo que la empresa en la que trabajas está haciendo al diagnóstico y al tratamiento de enfermedades? Pues la empresa con la que yo trabajo está haciendo también una cosa muy interesante que es buscando las ineficiencias de los sistemas, que también es muy interesante. Es decir, buscando los procedimientos cuando un paciente entra con un problema en una institución, el buscar la forma de que de forma automática se pongan en marcha procedimientos, medidas diagnósticas, citas, tratamientos, de forma más automática para que el paciente no pierda oportunidad, pero tampoco haya ineficiencias en el sistema porque cuesta mucho dinero. La ineficiencia es lo peor, ¿no? Son los LEAN de toda la vida. Entonces, esa parte que yo creo que es muy interesante y que mi empresa la está haciendo muy bien, se va a incorporar de una manera u otra en todos los sistemas sanitarios porque cada vez son más complejos los tratamientos, cada vez las necesidades se antes eran infinitas, ahora son infinitas al cuadrado, entonces los recursos son limitados y lo que tienes que hacer es intentar optimizar todo para gastar los recursos en lo que necesitas realmente. Es decir, una visita, ¿no? Para como traerlo a tierra. Yo voy a un hospital
entro, tengo un posible diagnóstico, ¿no? O XYZ algoritmo me ha dicho que tengo un posible diagnóstico y ya me ha organizado cita aquí, Claro, y ya exacto. salgo por la puerta y ya sé lo que tengo. No tienes que irte a una salita, coger un número, ir a una persona de administración. A lo mejor habrá una persona de administración controlando, pero y habrá muchos procesos, es decir, probablemente no se pierdan personas de administración, simplemente que habrá muchos más procesos y será más dinámico, quizás más dinámico. Aumentará el dinamismo probablemente de la medicina. Yo creo que la medicina va a ser más dinámica, más eficiente, más precisa, y eso la va a hacer más humana, en el fondo, porque va a dejar tiempo Para enfocárselo. el médico va a dejar el tiempo de la relación médico-paciente. El médico va a estar tranquilo, va a saber que ese paciente que necesita un escáner tiene la cita de forma automática, que si no acude a la cita se le hace una recita y se le anula la cita de revisión y no se pierde una cita de revisión y se queda un hueco vacío, que eso pasa muchas ocasiones. Entonces, va a haber la telemedicina, indudablemente también se va a implementar para muchas cosas. Las citas de revisión van a ser diferentes, seguro, y más eficientes. Es que todo radica en ser eficiente. Y eso va a hacer que seamos mejores. Bien. Claro, estamos hablando de cómo va a cambiar para el paciente y el sistema, pero también me gustaría preguntarte cómo crees que debería cambiar la preparación de un médico, ¿no? O si crees que no debería, porque claro, va a ser un paradigma completamente diferente. Un médico antes, a lo mejor, pues eso, tenía que aprender mucha más información porque no iba a tener acceso a esa información, o sea, tenía que tenerla mucho más, sí, interiorizada, cuando ahora a lo mejor, pues eso, va a tener una herramienta que le permita. Entonces, a lo mejor es mejor especializarse, no sé. O sea, ¿cómo crees que va a poder esto afectar a la preparación? Bueno, pues es decir, dentro de la preparación de la medicina, pues también tiene que cambiar, indudablemente. Tú tienes que ser un 4.0 como médico. Y probablemente cosas que no se están haciendo hoy en la preparación de la medicina, que es preparar al médico para hablar con un paciente. Tú estudias medicina y nadie te prepara para eso. Me decía una sobrina mía que estudia medicina y dice, oye, y yo que nunca he hablado con un paciente, estoy agobiada, ¿qué hago? Digo, pues vete a trabajar a un McDonald's. y le dio la risa y dice, ¿por qué? Digo, pues porque es un sitio estresante, es un sitio donde si las cosas no suceden como tienen que suceder, hay gente que se enfada, hay pacientes que se enfadan. Es un sitio que tienes horarios y que tienes que ir muchas veces haciendo cosas corriendo y que tienes que sonreír y que tienes que ser muy profesional, aunque sea para servir una hamburguesa, y que si no te echan. Entonces, pues a lo mejor es una experiencia. ¿Has hablado con un paciente? No. Es que un médico O sea, al final no habla con un atención paciente, al cliente, ¿no? habla con una persona que tiene un problema y que en ese momento se convierte en tu cliente. Pero no porque tú le quieras vender una moto, sino porque tú le tienes que tratar de una forma profesional, de una forma cercana. Y ser profesional no significa ser rígido, significa ser un buen médico. Un buen médico, pues, con los altos estándares éticos, buscando lo mejor para el paciente, siendo, bueno, pues, dándole lo mejor que haya, ofreciéndole una información veraz, tratándole con mucho respeto y dándole calor humano. Y todo eso, pues a lo mejor lo del calor humano para servir una hamburguesa no, pero hay otras cosas que tú También. a lo mejor en cuando tratas con el público, pues a lo mejor con menos angustia, porque no es un paciente, te puedes como despabilar. Yo creo que también unas prácticas en el McDonald's de sexto de medicina, la verdad es que vendría muy bien. Yo creo que el hablar con la gente Nunca viene mal. Es decir, escuchar a todo el mundo y tratar con personas en muchas situaciones te hace que seas más abierto y que sea natural. Es comprensivo también. Es decir, hablar con las personas de forma natural es muy importante. Muy Muy importante. Bueno, esto va linkeado también, enlazado a otro episodio que hemos tenido sobre la educación, sobre qué habilidades se deberían practicar en la educación y que no se practican. Y que después en la carrera profesional, como tú bien sabrás, son las más valoradas y más útiles. Es decir, saberle explicar a alguien algo con palabras sencillas es lo más importante. Y eso no te lo enseñan. Eso no te lo enseñan. Es decir, las metáforas, que parecen tonterías, pero son muy importantes. Tú a un paciente que te diga... Lo del león, por ejemplo. Sí, por ejemplo, yo tengo un paciente que que no se quería hacer un cateterismo una vez en urgencia. Y ese no se me olvida. Y no se lo quería hacer. Y dice, no, pero si yo estoy bien. Le digo, no, no estás bien.
Y dice, pero ¿y eso? Digo, a ver, ¿usted sabe algo de fontanería? Y dice, sí, yo sé de fontanería. Digo, pues mira, se lo voy a explicar. Usted tiene un fregadero que es como su corazón. El desagüe son las coronarias. Entonces el corazón es un fregadero donde el grifo está abierto y el tapón está quitado. Básicamente eso es su corazón. Entonces el grifo está abierto. Y siempre está abierto igual, ¿eh? El corazón entra la sangre, la que tiene que entrar. Y las coronarias es la irrigación. Y se pueden ir obstruyendo. ¿Cómo sabe usted que están obstruidas? Pues si usted estuviera en el suelo sentado, lo sabría el día que se sale el agua por el fregadero. En coronarias te da un infarto. En segundo lugar, ¿cómo hace uno cuando tiene el fregadero que se le va obstruyendo y uno tiene que fregar los platos y todo? Pues muchas veces intentas bajar la intensidad del agua para que entre un chorrito más chico y así sale más chico y no se me acumula. ¿Eso cómo se hace en la vida diaria? Digo, uno camina más despacio, hace menos esfuerzo, pero vas todo como progresivo. No te das cuenta que tú has cambiado porque lo estás haciendo despacito. Digo, ¿qué pasa? Que hay un día que se taponan un poquito y no te das cuenta porque el chorrito es chico, con lo cual va a tardar en tener el fregadero lleno. Y hay un día que ya tú no te has dado cuenta, pero ya se ha llenado y ya se sale el agua y te da el infarto. Digo, usted tiene ahora el fregadero con un flujo pequeño y que le cuela un poquito. Pero si esto no se lo arregla, se le va a llenar y se le va a salir el agua. Dice, anda, pues ahora sí que entiendo esto, me voy a hacer el cateterismo. Se lo hizo. Y cuando me vino el intensivista, que me vino y me lo preguntó, dice, ¿qué le has dicho? Y se lo conté, le dio la risa, dice, oye, pues lo mismo me lo quedo. Digo, pues quédatelo, porque los ejemplos y la analogía sencilla en la medicina te acercan al paciente a su vocabulario, a su mundo. Todo el mundo no tiene una formación médica, y aunque la tengas, cuando tú tienes un problema y estás enfrente del médico, aun siendo médico, te pones nervioso y te da como un poquito de shock. Y luego sales y te dicen, ¿qué te han dicho? Y dices, pues no sé, se me olvida. Sí, pero lo del fregadero no se te olvida. Pero eso a lo mejor es como muy... Claro. No es lo que tú estabas esperando. Entonces te queda así como un poco... como fuera de juego, descolocado, te descoloca. Y cuando descoloca, la gente reacciona, queda información, marca ritmo. Entonces, la comunicación es una cosa que en medicina deberían de enseñar, comunicación. En segundo lugar, no sé cómo quedará con la inteligencia artificial y todas estas herramientas lo de traducir, pero indudablemente hoy en día un médico tiene que saber hablar inglés como Los Ángeles, porque es tu idioma de científico. Indudablemente en español también estaría muy bien que todo se formara, pero hoy en día es inglés. El aprender a trabajar con los agentes que se llaman así, lo de la inteligencia artificial, para que te ahorren trabajo. Aprender a trabajar con los agentes que te dan información y te dan información segura sobre información médica que tú necesitas, sobre tratamiento, sobre artículos, seleccionar bibliografía, revisar, que te hagan estructuraciones y resúmenes. Es decir, herramientas que en 10 minutos tú seas capaz muchas veces de algo de lo que tú ibas un poco cojo, tener algo y poder empezar a pensar. Que tú puedas pensar y que tú puedas hacer muchas cosas, que seas activo y no tienes por qué memorizar tanto. Tienes que tener cosas, indudablemente, conocimiento y un lenguaje médico, que eso es lo que se aprende durante la carrera, amplio, pero que todo eso te permita moverte en el otro mundo, en el mundo más novedoso, y eso te lo tienen que enseñar y te tienes que acostumbrar. Y bueno, y tendrán que cambiar los tipos de exámenes. Veremos que haya alguien en la audiencia que sea catedrático en alguna universidad. De venir. Eso de llegar y soltar los apuntes y te hago el examen como de toda la vida, pues a lo mejor eso ya no. Pues claro, eso ya no. Quizás hay que hacer un ejercicio de memoria, sí, porque la memoria se necesita. Indudablemente un ejercicio tan grande, a lo mejor no, y hay que sustituir esos tiempos y emplearlos de otra manera. Es decir, yo no digo que no haya que memorizar, hay que memorizar y el cerebro hay que entrenarlo porque tiene que hacer ejercicio, y hoy en día hay muchos estudios que dicen que hay que memorizar, que hay estudios, es una herramienta, pero no olvidándose de la plasticidad y de que el cerebro es un músculo. Hay que adaptar las carreras a las nuevas, al nuevo mundo que tenemos encima ya, que esto no es nuevo, al futurillo que tenemos aquí hoy. Presente. El presente.
¿O no? Así que ya está. Has experimentado muchísimo dentro de tu campo y suena como tu vocación de siempre. Si no te hubieras dedicado a la medicina, ¿a qué te hubieras dedicado? Pues a mí me gustan mucho las cosas manuales y creativas. Es ¿De decir, qué tipo? pues mira, a mí me gusta me gusta el bricolaje. Yo te monto un mueble del IKEA sin instrucciones, sí, claro, con cajones incluidos. Sin instrucciones, sí, pero sí, mucho perito. No, con cajones, no con cajones, no, tacones. No, los muebles tienen su papel, que No, hay te gente que no. conoce poco y con instrucciones a veces ni las entiendes y tienes que repetir el paso Porque las instrucciones son el manual de intuiciones, algunas veces. Sí. Hay que intuir, no. Es decir, que a mí me gusta mucho el bricolaje, me gusta pintar, me gusta la decoración, me gusta dibujar, me gusta, bueno, coser no mucho, pero sé coser, sé hacer punto. Es decir, a mí me gustan mucho los trabajos manuales, me gusta la cocina, el inventar, el pensar cómo puede quedar. Es decir, la parte creativa también me gusta, pero la medicina también tiene una parte creativa. Por eso ciencia y arte. Ay. La medicina es creativa, es decir, también es creativa porque tienes que imaginar, tienes que pensar. Y como cada persona es diferente, muchas veces creativa, nada más que en la comunicación es creativa. Claro, todo depende del enfoque. O sea, Sí. dentro de la medicina también hay gente que se dedica a ser más, pues esto es así. Claro, si Dios me hubiera dado voz, a lo mejor habría sido cantante, pero yo no tengo voz para cantar. Con lo cual, no. ¿Por qué la medicina es ciencia y arte? Desde tu opinión. Pues es ciencia y arte, desde mi opinión. Es ciencia porque indudablemente es medicina, es ciencia. Y es arte porque, primero, ¿cómo defines el arte? El arte, yo creo, el arte como artista, pues yo creo que por la forma personal de hacerlo, por la forma intuitiva que tiene la medicina, que muchas veces a lo mejor no es intuición, a lo mejor es que tú tienes un cerebro que ha visto cosas y las tienes guardadas y tú no eres consciente de que eso del sexto sentido, el ojo clínico, pues muchas veces son experiencias que tú tienes guardadas y que ni siquiera eres consciente de que las recuerdas. Y de repente haces así, esas chispas. Ese es el arte de la medicina. El ver lo único en lo que todo el mundo diría que es igual. Quizás eso. Ver lo único en lo que a simple vista para muchos es idéntico. Qué bien. Una buena reflexión. Quedamos con esta reflexión, finalizamos las preguntas, pero para finalizar el episodio vamos a hacerte una serie de preguntas cortas. Anda. Queremos Sorpresa. que las respondas con una palabra, una frase, cortas. Sí. Pa. A mí es difícil, pero bueno. Es muy difícil, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Venga, vale. Venga, la primera, muy simple. ¿Tiene cura el cáncer? Hoy por hoy, no. ¿La inteligencia artificial reemplazará al humano en el diagnóstico de enfermedades? Ayudará muchísimo. ¿Serán los futuros doctores analistas de datos? Unos sí y otros no. ¿El sistema sanitario español es? Un buen sistema que necesita mejoras. ¿El factor principal para prevenir el cáncer es? El estilo de vida. ¿El mayor desafío para la medicina de precisión hoy es? El dinero. Es muy cara hoy por hoy todavía. ¿Trabajar en el mundo corporativo, en la empresa privada, es? ¿Un descubrimiento? Después del trabajo, ¿siempre te gusta hacer? Después del trabajo siempre me gusta hacer, en verano, irme a la playa. Muy bien, buena malagueña. Un ratito. Ratito. Sí, a las 7 o las 8, Así, a la playa. A la playa encima, esa hora. No, bueno, es que es una hora muy buena que no está el sol achicharrando. Hay que cuidarse. Muy bien. Ir a la playa, un paseíto. Y ya está. Pues la vida, efectivamente. Con esto finalizamos la entrevista. Bueno, la conversación. Soy muy de la entrevista. Pero bueno, Bueno, el ratito. muchísimas gracias por haber venido a Saperiaude, Noni. Ha sido una conversación muy guay, la verdad. Vale, gracias a vosotros. Ha sido un placer. ¿Alguna palabra, Willis? Nada, que ha sido un placer entrevistarte, sí. Charlar contigo y nada, te deseamos lo mejor para el futuro. Bueno,
Ya sabes que a mí, yo ya peino canas, ¿eh? Pero bueno, intentaré estar por ahí dando guerra un rato. Muy bien. Venga, Seguro que nada, sí. y veros a vosotros cómo crecéis, que me da mucha alegría. A ver si es verdad, a ver si es verdad. Eso no sé, eso a ver si. Dependerá de vosotros. Bueno, hasta luego.